Hola, estoy en el estanque de Bethesda, donde Jesús sanó a un hombre que había estado enfermo por 38 años. Es mucho tiempo de enfermedad. Y todo lo que Jesús hizo, cada sanidad que llevó a cabo, lo hizo con base a la expiación que vendría. Vemos ahora la expiación pasada que hizo que la gracia de Dios estuviera disponible. Y amigo, no hay necesidad en tu vida ahora, ni nada que necesites tener, que la gracia de Dios no pueda responderte. Hablaremos hoy sobre por qué Jesús sufrió tanto. Saben, Él pudo haber tenido una muerte relativamente tranquila y sin dolor. La Biblia dice que el derramamiento de sangre trae la remisión de los pecados. Jesús pudo morir rápido, relativamente sin dolor y pagar nuestros pecados. No hay teólogo que no esté de acuerdo con eso. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué el Padre permitió que lo golpearan? ¿Por qué las llagas? ¿Por qué pusieron una cruz en su espalda? Hablaremos de esas cosas. Y por lo que Él hizo, la gracia de Dios se volvió disponible para nosotros. Cubre todas tus necesidades. Estoy aquí en la Tierra Santa. Vamos a seguir los pasos de Jesús y vamos a llevarles la palabra de diferentes áreas donde Jesús caminó. Creo que va a ser una bendición para ustedes esta idea de llevarles la palabra de los lugares donde pasaron los acontecimientos. Creo que será esclarecedor. Así que no se vayan. En Mateo capítulo 26 dice que Jesús celebraba la Pascua final con sus discípulos y dijo, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre que es derramada para el perdón de pecados. Y Jesús cenó en la Pascua con los discípulos, dejándoles saber que era un tipo de sombra que apuntaba a la realidad que era Él. Él era el Cordero de Pascua que sería sacrificado y Él estaba en medio de ellos. Cantaron un himno y luego salieron y atravesaron el valle Cedrón para llegar al jardín de Getsemaní, que es donde estoy parado justo ahora. Y al entrar al jardín del Getsemaní, Jesús citó la profecía a los discípulos. Golpea al pastor y las ovejas se dispersarán, que era lo que iba a pasar. Pero saben, incluso al compartir esa profecía oscura, Él la cubrió de esperanza. Lo siguiente que dijo fue, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Sí, voy a ser golpeado, las ovejas se dispersarán, pero voy a resucitar de los muertos. Y entraron al jardín de Getsemaní y al monte de los olivos y a este jardín en particular, y Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y dijo, velen conmigo mientras oro. Y Jesús comenzó a estar muy afligido y triste cuando oraba, y Él dijo, Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él volvió y encontró a sus discípulos durmiendo y dijo, ¿no pudieron mantenerse despiertos ni una hora? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se fue y oró una segunda vez. Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú. Él volvió una tercera vez y encontró a los discípulos durmiendo de nuevo. Y les dijo en el versículo 45, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y claro, es ahí cuando Judas llega con la multitud, con palos y antorchas, y él traicionó a Jesús con un beso. Pero creo que mientras Jesús agonizaba, hay algo en uno de los otros evangelios que es impresionante. Cuando volvió a orar, dijo que había orado más fervientemente. ¿Cómo puede el Hijo de Dios orar más fervientemente? No lo sé, pero Él estaba en mucha agonía cuando oró y le pidió al Padre si hay otra forma de redimir a la humanidad, si hay otra forma de cumplir tu voluntad. Padre, por favor, sin embargo, me someto a tu voluntad.
¿Por qué Jesús estaba tan angustiado? ¿Por qué buscó otra forma de cumplir la voluntad del Padre y redimir a la humanidad? Porque él sabía lo que su sacrificio significaría. Sabía que al ir a la cruz y morir por los pecados de la humanidad, él estaría separado de la brillante presencia del Padre. Ellos habían disfrutado de compañerismo durante toda la eternidad pasada. Nunca conoció un tiempo en el que no estuviera conectado con el Padre, en compañerismo con el Padre, incluso en su vasija terrenal que tenía después de que nació de la Virgen María. Tuvo compañerismo, tuvo conexión con el Padre y sabía que iba a estar separado. Eso me dice lo terrible que debe ser el pecado. Si fue necesario el sacrificio del Hijo de Dios para redimirnos, Jesús fue, claro, arrestado en el jardín y lo llevaron a la casa de Caifás y ahí fue acusado y abusaron de él los judíos. Y ahí fue donde Pedro lo negó 3 veces, incluso cuando lo conocía, y el gallo cantó. Y luego Jesús fue entregado a los romanos, quienes abusaron más. Lo golpearon, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, abrieron su espalda con un gato romano de 9 colas, que es un látigo que tiene lazos de cuero y tenía piezas de hueso o de plomo al final de cada uno. Muchas personas no sobrevivían a los latigazos romanos. Mataba a la mayoría, abría todos los músculos, incluso hasta los órganos y el hueso, todo quedaba expuesto, toda su espalda era una masa de sangre. Y luego lo llevaron y Jesús fue crucificado. Y ahí colgado en la tierra, suspendido entre el cielo y la tierra, el cielo se oscureció y él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y murió bajo el peso de nuestros pecados. ¿Por qué clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento se volvió nuestro sustituto. El Padre puso el pecado del mundo en su Hijo y Jesús murió bajo el peso de nuestros pecados. Fue lo bello muriendo por lo feo, un inocente muriendo por los culpables. Fue el justo muriendo por los injustos. Y Jesús voluntariamente tomó nuestro lugar y llevó el castigo de nuestro pecado y la ira justa y el castigo justo de Dios contra el pecado de la humanidad que se derramó en Jesús. Y Él murió. Por eso dice en el libro de Romanos que somos salvados de la ira cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por 3 días y 3 noches, el clamor de Dios por justicia eterna fue satisfecho y Jesús fue resucitado de los muertos. La Biblia dice que si crees eso y lo confiesas con tu boca, Dios te lleva a una relación con Él que se llama salvación. Una de mis porciones favoritas de la Biblia es Isaías capítulo 53, viendo cientos de años al futuro. Isaías, por el Espíritu Santo, nos dijo la razón del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué lo traicionaron? ¿Por qué fue golpeado sin misericordia? ¿Por qué su espalda fue abierta con un látigo? ¿Por qué su frente llevó una corona de espinas? ¿Por qué tenía que sufrir tanto? Isaías dijo esto sobre Jesús, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es interesante, si tienen una Biblia hebrea, dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Las palabras traducidas por dolor y sufrimiento en muchas Biblias son las palabras hebreas para enfermedad y sufrimiento. Fueron traducidas en todo el Antiguo Testamento así. Ciertamente, sin duda, sin argumento, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esas eran las personas de los días de Jesús. Al colgar de la cruz lo miraban y decían: Dios lo está castigando por los pecados que Él cometió, porque Él dijo que era igual a Dios. Debe ser un terrible pecador para que Dios lo castigue así. Pero la verdad es que Él no sufría por sus pecados, Él sufría por nuestros pecados. Continúa en el verso 5 de Isaías 53 y dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. En su frente pusieron la corona de espinas
para que mi mente estuviera en paz. Las Escrituras dicen que le abrieron la espalda. Esas llagas que soportó compraron sanidad para mí. Él llevó nuestro pecado a la cruz, Él llevó nuestra enfermedad a la cruz, Él llevó nuestros dolores a la cruz y Él murió como nuestro sustituto. Y fueron mis manos las que se estiraron a hacer obras malas, pero sus manos llevaron los clavos y fue crucificado. Fue mi mente, fue tu mente la que concibió maldades y cosas impuras, pero su frente llevó la corona de espinas. Fueron mis pies los que caminaron lejos de Dios para hacer cosas que no son correctas, pero fueron sus pies los que clavaron a la cruz. Amigo, Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar y estaba agonizando. En el jardín se dio cuenta del sacrificio que venía, se dio cuenta de lo que Él iba a pasar y en serio, no creo que un día podamos entender todo lo que Jesús experimentó. Aquí en Isaías 53, enseguida, en el mismo capítulo, dice que su alma se hizo una ofrenda por el pecado. No creo que en la eternidad conoceremos la profundidad de lo que Cristo pasó para redimirnos. Amigo, Dios te ama. Jesús es la prueba. Después de la crucifixión, un hombre rico de Arimatea llamado José fue con Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que el cuerpo le fuera entregado y lo tomó, lo envolvió en lino y lo puso en una tumba nueva que él había cavado en la roca. Y luego leemos en Mateo 28, comenzando en el versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde fue puesto el Señor. Amigo, Jesús fue resucitado de los muertos. De no ser así, nuestra confianza en Él es en vano. Si no fuera así, como dicen las Escrituras, todos somos los hombres más miserables. ¡Qué vida perdida vivir para Cristo si no fue resucitado de los muertos y la salvación no es cierta! Si no fue resucitado de los muertos, seguimos perdidos en nuestros pecados. Alguien dirá: bueno, las personas dicen que eso pasó hace 2000 años. ¿Cómo sé yo que el cristianismo es cierto? ¿Cómo sé que Él fue resucitado de los muertos? ¿Saben? Jesús habló de la obra del Espíritu Santo y la salvación como el viento en el Evangelio de Juan. Dijo: el viento sopla a donde quiere ir, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido en el Espíritu. Pero ¿sabes qué se nota? Los efectos del viento. Hace que las ramas de los árboles se muevan, sopla cosas alrededor. Y puedes ver el resultado de las vidas cambiadas que te dicen que Jesús en verdad fue resucitado de los muertos. Y puedes ver el resultado de las vidas cambiadas que te dicen que Jesús en verdad fue resucitado de los muertos. Estoy en el monte de los Olivos, no lejos de donde después de la resurrección Jesús dijo que se reuniría con los discípulos y Él les dio lo que llamamos la Gran Comisión. Voy a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es interesante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Es interesante que Marcos relata que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo, y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sacarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos en los enfermos, y ellos sanarán. Y Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo y la tierra me fue dada a mí. Luego él delegó la autoridad a los discípulos y a la iglesia. Y con esa autoridad nosotros echamos fuera demonios, imponemos manos en los enfermos, predicamos el evangelio con poder a un mundo perdido y moribundo. Pero es más que solo evangelizar, es más que solo proclamar el mensaje. Y amigo, cuando hacemos eso, el Espíritu Santo lo usa. Cuando hablamos de Jesús para convencer a las personas, nosotros no podemos, pero le damos al Espíritu Santo material, si quieren, para hacerlo. Hablamos sobre Cristo y Jesús, y el Espíritu Santo hace que Jesús sea real en todos los corazones. Y luego, como leímos en Mateo, ponemos esas dos cosas juntas, Marcos y Mateo, y proclamamos el evangelio, oramos por los enfermos, Dios hace señales y maravillas. Y luego necesitamos hacer discípulos, necesitamos enseñar a las personas, entrenar a las personas para que se establezcan en la fe. Predicas el evangelio, la gente es salvada, son bautizados en agua, y luego los ayudamos para establecerlos, y eso también es parte de la gran comisión, igual que alcanzar a las personas, hacer que sean bautizados en agua, y luego enseñarlos a observar todas las cosas que Cristo enseñó a esos discípulos. Necesitamos ayudar a las personas a volverse seguidores diligentes y disciplinados del Maestro. Y luego ellos, a su vez, deben reproducirse e ir y compartir el evangelio con otros, y ellos compartir el evangelio con otros, hasta que todo el mundo sea alcanzado para Cristo. Amigos, la gran comisión debería ser nuestra prioridad. Las últimas palabras de Jesús son nuestra prioridad. Vamos a contarle al mundo sobre Él. En Hechos capítulo 1, esto fue después de la resurrección de Cristo, dice en el verso 4, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en el versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí es después de que Jesús fue resucitado de los muertos. Los discípulos sabían que Él era el Hijo de Dios, sabían que era el Salvador del mundo, habían sido comisionados para llevar el Evangelio a los confines de la tierra, pero Jesús dijo, no se vayan, no salgan de Jerusalén, no vayan a atestiguar a nadie, no compartan las buenas noticias, no intenten ir a imponer manos a los enfermos ni hacer un milagro, no hagan nada hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo, hasta que reciban la promesa del Padre, que dijo, ya la escucharon de mí. Dijo, porque recibirán poder después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. En griego es dunamis, significa poder explosivo, poder de ser testigo que influirá con sus palabras, poder de imponer manos sobre los enfermos y verlos recuperarse. Es un poder que obra milagros poderosos. Ellos se quedaron en Jerusalén. En Hechos capítulo 2, leemos en la primera parte que ellos se reunieron, los 120, en un aposento alto, y de pronto el Espíritu Santo llegó como un viento poderoso, y los llenó a cada uno, y repartió lenguas de fuego a cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía expresarse. Y personalmente creo que la razón de que el fuego llegara y se posara sobre ellos es porque bajo el viejo pacto, cuando Dios guió a Israel a través del desierto, lo hizo con un pilar de fuego en la noche. Era una manifestación física del Espíritu Santo y su guía para el pueblo. Pero en el nuevo pacto no es una guía externa, sino una guía interna. El mismo Espíritu Santo que los guió por el desierto ahora viene a morar en nosotros individualmente. Y Él nos va a guiar a cada uno. Otro punto interesante, cuando Jesús dijo, serán mis testigos en
Jerusalén, en Judea, Samaria y los confines de la tierra. La palabra testigo, también en griego, se traduce como mártir. Creo que el Espíritu Santo nos dará poder para vivir bien para Jesús, y cuando llegue el momento nos dará poder para morir bien por Jesús. Quiero animarlos. Si nunca han sido bautizados por el Espíritu Santo, si nunca han recibido la promesa del Padre, Pedro dijo, este don, esta promesa es para ti y para todos los que vendrán. Yo soy uno de esos que hace 2000 años no estaba, pero oigan, recibí el mismo Espíritu Santo que ellos en el día del Pentecostés. Él nos hizo testigos para Cristo. Abran su Biblia, busquen a Dios en oración. Creo que recibirán esta bendición de Él. Jesús dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Yo diría también que si no eres un pescador de hombres, no estás siguiendo a Jesús. Parte del privilegio y la responsabilidad de cada creyente es ser testigo para Cristo, guiar a otros a Cristo, plantar las semillas del Evangelio en otras almas. Y sé que esto asusta a algunas personas. Dicen, mira, no conozco la Biblia, yo siento que me confundiré y mezclaré todo, pero sabes, no tienes que ser un teólogo para ser testigo de Cristo, solo debes contar tu historia. Cuenta lo que Jesús hizo por ti, habla sobre oraciones respondidas, sobre cómo Él vino a tu vida. Piensa en el apóstol Pablo, el mejor teólogo que el mundo ha conocido cuando se trate del Evangelio. Incluso hacia el final de su vida, encontramos que compartió su historia. Estaba frente al rey Agripa y dijo, mira, iba en el camino a Damasco y una gran luz se apareció y habló de cómo conoció a Cristo en el camino a Damasco. Estaba compartiendo su historia. Hay poder en nuestra historia. No puedo decirte cuántas veces incontables he contado mi historia de cómo estaba tan perdido en las drogas, era un alcohólico, y un niño de 12 años me habló de Jesús en un parque un día. Eso me llevó a terminar en una misión callejera donde le di mi vida a Cristo y encuentro muchas oportunidades de compartir esta historia. El otro día jugaba golf con un amigo y nos pusieron contra otros 2 hombres y yo hablé con ellos, descubrí que uno era sobreviviente de cáncer y compartí la historia sobre cómo sobreviví a un accidente en bote y dije, si no fuera por la gracia de Dios y por las oraciones de muchos, no estaría aquí. Estoy muy agradecido. Eso abrió una puerta. Él comenzó a hablarme sobre su vida antes del cáncer y después del cáncer para él. Y logré no ahogar lo que dije con sal, lo sazoné con sal. Pero antes de terminar pude compartir mi testimonio con él. Llegamos al hoyo 18 y terminamos. Él tomó mi mano y dijo, ora por mí. Y parados en el hoyo 18 comencé a orar por él. En el nombre de Jesús, cuenta tu historia a alguien. Tendrá un impacto. Quiero leerles algunos versículos de Mateo capítulo 16 que citan mucho. Dice, Jesús les dijo, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es de Mateo capítulo 16. Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, la respuesta de Pedro fue, eres el Cristo, eres el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo, bien, Pedro, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Él te lo reveló, te fue revelado por el Espíritu Santo. Y luego dijo Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la primera mención de la iglesia. La iglesia fue idea de Dios desde siempre. Esta es la primera vez que Jesús lo mencionó. Y dijo, la iglesia será construida sobre esta roca. No que Pedro fuera la roca, sino la revelación de quién es Jesús. Sobre eso está edificada la iglesia. Es la única forma de entrar a su iglesia. Debes tener la revelación de quién es Él. Él es más que solo un buen hombre. Es más que un líder que murió como ejemplo para los hombres, para mostrar el camino. No, Él es el camino. Jesús es una deidad. Él es el Hijo del Dios vivo. Y los que han recibido esa revelación y lo aceptan como Señor y Salvador,
Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él habló de su iglesia como agresiva y que va progresando, no como algo que guarda el fuerte hasta que Jesús venga de nuevo. Él no dijo que su iglesia resistiera contra las puertas del infierno, o con esta imagen de que el infierno nos atacaba y nosotros solo resistíamos. No, él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra el ataque de la iglesia. Los violentos toman el reino de los cielos por la fuerza. Necesitamos agresivamente compartir el evangelio como parte de la iglesia, porque la verdad es que nos dieron autoridad en el nombre de Jesús. Cuando compartimos el evangelio y lo hacemos con el espíritu correcto, hay influencia del Espíritu Santo que toca todos los corazones de hombres y mujeres. Yo lo sé. Yo tenía una lista de cosas que quería. Toda mi vida había buscado a Dios y probé muchas religiones, estudié muchas cosas diferentes. Y fue hasta que un niño de 12 años me habló un día sobre Jesucristo y algo pasó en mi corazón. Fue el principio de la iluminación del Espíritu Santo y me volví parte de su iglesia. Así que tú puedes. Tengo una pregunta para ti. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Es solo un gran líder religioso? ¿Fue él un espiritualista? ¿Fue solo un buen hombre que murió por sus compañeros? ¿Fue alguien a quien imitar, un buen maestro? ¿O fue más que eso para ti, amigo? Eso es lo que importa. ¿Ya lo aceptaste como Señor y Salvador? ¿Crees que es el Hijo de Dios? Y puedes estarme viendo ahora. Si lo haces, quiero decirte, no es coincidencia que me estés viendo. Podrías estar haciendo cualquier cosa ahora, pero me estás escuchando. ¿Por qué es eso? Creo que hay un Dios que te ama más de lo que tú entenderías y ha trabajado en tu vida tras bambalinas para llevarte hasta este punto. Obviamente, solo el Espíritu Santo puede llevarte a la verdad sobre Jesús, pero si sientes que Dios está tocando en la puerta de tu corazón y le dices que sí a Él, y abres la puerta y dices, Jesús, entra a mi vida, en serio, Él te cambiará. Te volverás parte de esa gran familia llamada iglesia. Y la única forma de entrar a la iglesia es naciendo en ella. La única puerta a la familia de Dios. Jesús dijo que debes nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. No podrás ver el reino de los cielos. No podrás ser parte de la familia de Dios. Amigo, el nuevo nacimiento es el resultado de que el Espíritu Santo te cambie desde adentro hacia afuera. No se trata de un ritual, no es una ceremonia. Se trata de tener una relación, de andar, hablar, vivir y respirar en una relación con tu Creador. Jesús vino a traerte eso. ¿Quién dices tú que es Él? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Él? ¿Estás dispuesto también a abrir tu vida? Ahora Él no te garantiza una vida libre de pruebas, eso no es lo que pasará, pero te garantiza que nunca te dejará, nunca te olvidará, y Él andará contigo en cada paso del camino. Bendiciones.